Claro que sí. Buenas noches, bienvenidos hermanos de Asamblea Nuevo Comienzo y a todas las personas, ¿verdad?, que nos dan este espacio y nos dejan la invitación de entrar a tu casa. Muy buenas noches y bendecidas noches. Hoy traigo el libro de Hechos 18, el devocional, y los invito a leer desde el capítulo 1, Hechos 18, 1. Dice, después de estas cosas, Pablo se marchó de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había ordenado que a todos los judíos saliesen de Roma, y se acercó a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad? Yo veo un pasaje hermoso, precioso, donde hay dos personajes aquí que se llaman Aquila y Priscila, ¿verdad? Aquí dice que Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Y ahí se encontró con este judío, que era Aquila, y pues estaba con su esposa Priscila, que se dice que venían de Italia, se casaron en Roma, ¿verdad? Y se dice que el sacerdote, ¿verdad? De Roma, que era, perdón, ¿cómo se llamaba este? Perdón, fueron expulsados por el emperador Claudio y se fueron, ¿verdad? Y ellos decidieron alojarse en Corinto. Y ahí yo veo, ¿verdad? A esta pareja que es una pareja dedicada desde que el momento que empezamos a hablar aquí en las escrituras, se ve como el fervor de esta pareja. Y es hermoso cómo esta pareja transmite la palabra del Señor en este pasaje, ¿verdad? Aquí encontramos varias características, ¿verdad? De Aquila y Priscila. Vemos también que Pablo se asentó en esta ciudad de Corinto y se quedó 18 meses, pero él tuvo que viajar, ¿verdad? A Éfeso y dejó a la cabeza a Aquila y a Priscila. Y vemos ahí, ¿verdad? Que por gracia de Dios los encuentra, pero se da cuenta Pablo que esta pareja era una pareja totalmente dedicada, ¿verdad? Era al servicio de Dios, ¿verdad? Ellos se dice en la escritura que ellos no eran estudiados, no eran filósofos, no eran teólogos, pero sin embargo hablaban las cosas de Dios con una gran pasión, ¿verdad? Vemos también cómo este pasaje nos enseña cómo Aquila y Priscila hicieron un trabajo excepcional, no solamente en la palabra del Señor, ellos tenían una gran pasión por enseñar el evangelio a otras personas y lo vemos claramente, ¿verdad? Aquí en el versículo 24, que dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautizo de Juan, ¿verdad? Que él seguía las enseñanzas de Juan, ¿verdad? Pero solamente era bautizado, ¿verdad? No sabía mucho, pero sin embargo se dice que era un hombre poderoso en las escrituras, que sabía lo que hablaba, ¿verdad? Entonces aquí dice que Priscila y Aquila lo pusieron aparte y le enseñaron, ¿verdad? Extremadamente cómo hablar la palabra del Señor. Ellos fueron determinantes en su decisión, ¿verdad? De querer enseñarle, ¿verdad? Y ya después, ¿verdad?
en el paso de las escrituras, vemos cómo termina, cómo cambia un giro radical en lo de Apolo, ¿verdad? Cómo él se expresa, porque dice en el versículo 28, dice que él hablaba demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. Y eso es una pasión que a mí me llama mucho la atención de esta pareja y quisiera compartirlos con ustedes, ¿verdad? De que ellos son una pareja que de matrimonio, porque se dice que son casados, y se dice que nos dan un claro ejemplo de cómo se muestra una pareja que vive conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Nos muestran de cómo, qué es lo hermoso de trabajar juntos, de ser un equipo, lo importante de ser un equipo, ¿verdad? Vemos la palabra del Señor que desde que habla de estos personajes, habla puro halagos de estas dos personas. Y tenemos muchas cosas, ¿verdad? Que muchas características que mirar en este pasaje, como por ejemplo su hospitalidad. Vemos cómo ellos abrían su casa para hablar de la palabra del Señor. Y es un punto muy bonito, ¿verdad? El tener esa hospitalidad. La amistad, ¿verdad? Cómo ellos se llevaban con la gente. Vemos a ellos su fervor, su fe, ese amor, esa pasión con los que le hablaban a las personas, ¿verdad? ¿Cómo le hablaron a este judío? ¿Verdad? Le enseñaron. Yo me imagino la paciencia de estas dos personas de enseñarle cada detalle, cómo instruirle ese deseo, ese incitarles a ese amor. Y vemos cómo cambió el pensamiento de Apolo, ¿verdad? Cómo enseñó ya. Después, Apolo para todo, era lo que enseñaba era dirigido con la palabra del Señor. Y eso es un punto muy importante, ¿verdad? Vemos que ellos fueron un matrimonio desafiante. Yo te quiero invitar que si tú eres casado, eres casada, yo sé que la vida de casados es un poco difícil. Tenemos nuestras diferencias, pero yo te invito a ser unidos, a que trabajes con tu esposo, como dice la palabra del Señor, a ser una sola carne, a ser uno solo mismo. Y vemos cómo estas dos personas siempre estaban juntas, siempre trabajaban juntas, trabajaban en equipo y vemos cómo Dios los bendecía, ¿verdad? Y yo te invito también a trabajar en esta noche como equipo, no solamente con tu pareja, trabaja también con tu familia, trabajar en equipo, porque sabemos que, como dice en Eclesiastés 4:9, dice, mejores dos juntos que uno solo, porque tienen mejor paga de su trabajo. Esto lo dice la palabra del Señor y nos los confirma, ¿verdad? Y dice, aquí hay otras cosas, ¿verdad? Que quisiera que retomemos estos puntos. Trabajar en equipo. Muchas de las veces nosotros no somos egoístas, queremos trabajar solos, no queremos trabajar en equipo, sabiendo que Dios nos ha puesto en equipo para ser mejor personas, para ser de bendición. Muchas veces aquí en la iglesia, ¿verdad? Nos piden oración, que estamos unidos como lo que estamos haciendo ahorita. Y nosotros hemos visto que si hemos trabajado en equipo, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto muchas peticiones contestadas en el Señor. Y Dios nos invita en esta noche a trabajar en equipo, porque esto produce un ministerio eficaz, ¿verdad? Y es hermoso trabajar y ayudar a las personas, tener el espíritu que tuvo Aquila y Priscila del amor al prójimo, cómo ellos tenían la paciencia de hablar, de enseñar, cómo abrían su casa, cómo eran tan dispuestos, cómo eran tan llenos de pasión. Y esta noche el Señor nos invita a seguir trabajando en equipo, porque nosotros como iglesia hemos visto el fruto del trabajo del equipo. Déjame decirte que si tu iglesia te da herramientas, tómalas, úsalas, porque va a ser el beneficio para tu vida, para tu bendición y para la iglesia. No, si tú piensas que no puedes, que la iglesia te da estas herramientas, este desafío y tú te sientes, no, es que yo no puedo. No, claro que sí podemos,
porque sabemos que Dios nos los está poniendo y Dios nos va a ayudar, así como ellos no eran teólogos, no eran gente estudiada, pero vemos cómo ellos le hablaban, cómo Dios hablaba mediante de ellos, evangelizando. Y es hermoso ver cómo trabaja nuestro Señor, cómo el Dios te va poniendo las cosas y tú solamente necesitas el corazón dispuesto para hacer las cosas. Y vemos cómo Dios trabaja, cómo Dios te va transformando, cómo Dios te va moldeando a la manera que Dios quiere que tú seas con Él, ¿verdad? También hay un punto que quiero recalcar aquí también, que es que crezcamos juntos en la fe, ¿verdad? Así como ellos siempre juntos estaban evangelizando y crecieron la iglesia. Así nosotros debemos de ser como ellos, crecer, de estar juntos y unidos para poder crecer en la fe. Es demasiado importante, hermanos, estar unidos, trabajar para el Señor, ver la obra del Señor en nuestros días. Ahorita que la gente está muy necesitada, Dios nos está poniendo esas plataformas de comunicación para poder llevar a las buenas de salvación a muchas de las vidas, ¿verdad? De las personas que realmente necesitan. Pero necesitamos estar unidos, crecer en la fe, buscar del Señor, amar con esa pasión al Señor como solamente esta pareja pudo hacerlo. Es un ejemplo tan hermoso de ver cómo ellos se dedicaron al Señor, de cómo siempre estuvieron dispuestos en el lugar que Dios los mandaba. Ahí estaban ellos hablando, predicando con esa paciencia. Yo te invito, hermano, a tener esa paciencia con la gente, a buscar al prójimo, a buscar y darle las nuevas de salvación. No tengas miedo de que tú no puedes. Sí, sí puedes. Dios te va a hablar, Dios te va a dar la sabiduría para dirigirte a esa persona que realmente está necesitada. Dice que también, dice, apoyarnos mutuamente, como ellos toda la vida, en todo el pasaje de la Biblia, se ve que ellos siempre estaban apoyándose. Yo me imagino que ellos tuvieron diferentes opiniones a lo mejor, pero siempre estuvieron juntos, siempre se estuvieron apoyando y vemos cómo es un ejemplo totalmente claro de mansedumbre, de servidumbre hacia el Señor. Y también le digo como parte de un equipo, cómo debemos de trabajar con equipo, de ser obedientes, de seguir lo que el Señor nos está pidiendo, de no ser egoístas, de abrir nuestro corazón, de ser hospitalarios con la gente, de abrirle esas ventanas, de abrir de nuestras puertas de nuestro corazón para poder dar todo ese amor que un día el Señor nos entregó a ti y a mí. Ese día que el Señor nos hizo salvos, ese día que Dios nos rescató, ese día nuestra vida cambió y Dios quiere que también nosotros seamos diligentes con esta gente, que seamos amorosos, que seamos llenos del Espíritu Santo, de regalarles también a la gente todo lo que el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Y pues son esos puntos muy importantes que me llamaron mucho la atención en esta noche de Aquila y de Priscila, cómo es un ejemplo claro de un matrimonio, cómo debe ser dirigido por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando uno vive con la palabra del Señor. Vimos su amor, su dedicación. No les importaba dónde los llamaban, dónde les decían que tenían que predicar, ahí estaban. Su trabajo en equipo, ¿verdad? Cómo crecieron en la fe, ¿verdad? Y siempre tener esa capacidad para buscar al necesitado y estar siempre presentes con ese amor y esa dedicación, ¿verdad? Dice un pasaje también aquí en Filipenses 2 al 5, se los voy a leer rapidito. Dice, completad mi gozo siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien, en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo,
no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en los unos con los otros. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, que seamos conforme a su voluntad, que seamos semejante, ¿verdad? A lo que fue el Señor Jesucristo cuando Él vino, tener misericordia, tener amor hacia los demás. En esta noche, el Señor nos invita a trabajar en equipo y a hacer, abrir nuestro corazón y ser misericordiosos los unos con los otros. Espero que este devocional haya tocado tu corazón, que te haya dado ese toque especial en tu vida. Yo sé que el Señor está aquí escuchándonos, está ahí donde tú también nos estás escuchando y te trae esta palabra. Y espero que haya sido de bendición y edificación para tu alma. Feliz noche y nos vemos pronto. Gracias.